Por tradición familiar, pues he crecido rodeado de libros, ¿no? En mi casa, en la librería, había muchos libros de historia, además, que es una de mis materias favoritas. Y ahondando en la historia de España, me topé con este personaje, con Diego de Gardoqui y Arriquíbar. En cuanto empecé a leer sobre él, me di cuenta de que estaba ante una personalidad apasionante, ¿no? Descubrí a un personaje lleno de vericuetos, un personaje que ha influido muchísimo en la posición de España respecto a la revolución y guerra de independencia. En fin, un personaje lleno de cosas que descubrir. Hay que pensar primero en Bilbao. Bilbao ha sido siempre una gran cuna de empresarios y de comerciantes, y también lo era en aquel momento, ¿no? Bilbao era el puerto más importante del norte de España, una ventana completamente abierta al mundo, una ventana que los Gardoqui aprovecharon enseguida, ¿no? José, el padre de Diego de Gardoqui, creó una empresa comercial fundamentalmente con vistas a Norteamérica. La casa comercial Gardoqui e Hijos fue el seno donde ellos se movían. Los Gardoqui se dedicaron a Norteamérica fundamentalmente porque la mercancía estrella de su casa comercial era el bacalao, procedente de Terranova. Y los Gardoqui se dieron cuenta de que si bajaban un poco más al sur, los caladeros eran más abundantes, y además los puertos, que eran más pequeños, tenían costes mucho más bajos. Entonces ellos se fueron a la zona de Boston y sobre todo a la zona de Salem. Y allí fue donde entraron en contacto poco a poco con los entonces revolucionarios. Me parece importante, antes de centrarnos en lo que fue la misión diplomática de Diego María de Gardoqui, mencionar muy brevemente lo que fue la ayuda de España a la guerra contra Inglaterra y la independencia de los Estados Unidos. Hay que tener muy presente el hecho de que la ayuda española fue imprescindible en varios aspectos. El primero es que antes de declarar formalmente la guerra a Inglaterra, España estaba contribuyendo, aunque de forma secreta, con armas, pertrechos, uniformes, medicinas y una cantidad en metálico en diversos momentos muy alta. Los Gardoqui, que tenían relaciones comerciales antaño, antes de declararse el conflicto, con muchos de los comerciantes de entonces, estoy pensando en los Guerri, pero estoy pensando en Cabot, estoy pensando en muchos de ellos, le pidieron ayuda privadamente. They already had a system of trading with the colonies, and it was a dangerous system because they were doing it illegally anyways. So for them to do it now, smuggle it, which is what they've always been doing, this was not new to them. They knew how to do it. Their ship's captains, their fleet knew how to do it. El tráfico era muy sencillo. Los americanos mandaban mercancías en barcos de los Gardoqui. Con el importe de estas ventas se compraban mercancías para mandar a los revolucionarios. En algunos casos eran mercancías de guerra directamente, y en otros muchos eran mercancías necesarias para la guerra. Nos damos menos cuenta, pero hay que aprovisionar a los soldados, hay que dotarles de uniformes, de zapatos. Las guerreras necesitan botonadura y hay que ponerlas, necesitan mantas, telas para las tiendas de campaña. Al ser secreta inicialmente, pues algunos de los beneficiarios de la ayuda no se enteraban de que la recibía, e incluso pensaban que la habían recibido de Francia, que era otro de los principales aliados. El segundo tema que no fue suficientemente conocido y reconocido es la ayuda militar
Bernardo de Gálvez, como gobernador de la Luisiana, expulsó en toda la cuenca del Mississippi a los ingleses y sobre todo reconquistó las plazas fuertes de Mobilia y Pensacola. Because Spain got in the war, it became a world war, which is something in the United States we have trouble understanding. We think it's just our revolution. Because it became a world war, and the strategy of Floridablanca Blanca and the ministers was make the British make hard decisions. Spanish soldiers died in this war. They spilled blood. They fought and defeated the British up the Mississippi River all the way to Fort St. Joseph in Michigan, which is way north up by the Great Lakes. Bueno, en Gardoqui se fijó especialmente el marqués de Grimaldi, que fue el antecesor de conde de Floridablanca, en la Secretaría de Estado de la Corona Española. Diego Gardoqui himself, the merchant and a banker, he's really interesting because all the other people that are involved in this who were working for the Spanish government were government workers. They were ministers or sub-ministers or working for a ministry. He, on the other hand, was a merchant who was contracted to do what he did. Y por eso es por lo que es nombrado embajador. Él había servido, él hablaba muy bien el inglés porque había estado en Inglaterra. You know, he had a lot of experience with Britain. He had spent some time being educated there, and we knew that his family and him had lots of contacts in the British colonies because of their mercantile activities. And so he was the perfect guy. Floridablanca básicamente le encomienda dos principales tareas. El primer asunto es arreglar los límites entre España y los nacientes Estados Unidos, especialmente en la zona de la Luisiana y la Florida, y asegurar la posición española en la exclusividad de la navegación del río Mississippi. Entonces, creo que es importante señalar el hecho de que Gardoqui se enfrenta con una misión muy difícil y él lo sabe. La segunda pata, digamos, de su misión es mucho más personal, ¿no? Tratarse con la élite, codearse con las autoridades norteamericanas, hacerse amigos de gente como George Washington, como John Adams, como John Jay. Es cierto que en las relaciones diplomáticas de alto nivel son muy importantes las relaciones personales. A Gardoqui, sabiendo que tiene una misión difícil, le van a hacer una contribución de fondos reservados para que lime aristas, haga regalos, se haga popular. Y Gardoqui va a hacerlo. Cuando Washington fue nombrado primer presidente de los Estados Unidos, el rey de España le regaló dos cosas. Resulta que George Washington estaba deseoso de hacerse con un par de burros españoles. Carlos III decidió regalar esos dos ejemplares a George Washington como muestra de cortesía, ¿no? Y de amistad entre ambos países. Y bueno, pues el propio Diego de Gardoqui ofreció los navíos de su empresa naviera para transportar a estos dos burros. Luego le regala una manta o toquilla de vicuña que aprecia muchísimo. Debía ser un momento que las calefacciones no funcionaban muy bien. Y entonces el general le escribe una carta cariñosísima diciendo que lo está usando y que qué tela más fina. Y luego también, muy importante para nuestro mundo cultural, le regala unos ejemplares del Quijote. Deberíamos resaltar la imagen de nuestro primer representante que contra viento y marea luchó por intentar armonizar los intereses de ambos países. Creo que Gardoqui fue una persona muy diligente en su profesión como diplomático, fiel a un interés superior que era la corona española. Gardoqui constituye un ejemplo en muchos sentidos. Yo destacaría un elemento que no ha sido quizás suficientemente reconocido, que es la fidelidad al rey. Y yo creo que eso es una cosa que hay que reconocerle, ¿no? Que se sacrificó por un interés superior que era España. La segunda cosa muy importante es la diligencia y persistencia con la que Gardoqui intenta conseguir sus objetivos. También apostó firmemente por el diálogo a nivel de estados, ¿no? Entre España y Estados Unidos para resolver
las controversias que había entre ambos. Se merece ser divulgado, merece que tanto los españoles como los estadounidenses lo conozcan, y que espero que con este tipo de iniciativas pueda llegar más lejos.